Hola, hay una entidad que es muy conocida por los médicos, pero poco conocido por la población general. Y me refiero al hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un trastorno de hormonas, por eso decimos endocrino, en donde la glándula tiroides, que se encuentra aquí en el cuello, deja de trabajar al ritmo y a la velocidad que el organismo necesita. Y con el paso de los días, semanas, meses y años, trae efectos en el cuerpo humano. La traducción de la falta de producción de hormonas en las cantidades necesarias, que sobre todo se refiere a la triiodotironina y a la tiroxina, genera que el metabolismo de ese organismo se vuelva más lento. Y la traducción clínica será que los o las pacientes suben de peso sin causa aparente. Son pacientes que comen lo mismo de siempre, pero tienden a subir de peso. Y a veces no se lo explican. Aunque hagan ejercicio, aunque su rutina de actividades se mantenga igual, empiezan a subir de peso. Ese es un cambio importante. Segundo, las pacientes empiezan a tener trastornos en su menstruación. Pueden tener disminución en la cantidad de menstruación o a veces retraso menstrual, de tal manera que tienen ciclos a veces largos de 2, 3 meses y reglan poco. Y a veces no se explica por qué sucede eso. Y muchas veces es porque la glándula tiroides no está trabajando como debe de ser. Otro de los efectos que vemos con frecuencia es que tienden a estreñirse. Eso quiere decir que el intestino trabaja de una manera más lenta, de tal manera entonces que el tránsito intestinal disminuye y las pacientes se quejan de estreñimiento, igual sin causa aparente. Muchas veces, cuando ya el tiempo es más prolongado de tener este déficit, las pacientes, aparte de que suben de peso, empiezan a retener líquidos, de tal manera entonces que están gorditas, pero además como hinchadas o edematizadas. Esos son algunos ejemplos clínicos de cómo el mal funcionamiento o la disfunción de la glándula tiroides en su capacidad de producir T3 y T4 genera efectos en el cuerpo. Muchas veces también las pacientes no se pueden embarazar y una causa relativamente frecuente es esa. O se embarazan y el embarazo se pierde. Son ejemplos entonces de diferentes problemas que la paciente puede tener cuando su glándula tiroidea no está trabajando como debe de ser. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues casi siempre dentro del perfil o chequeo que nosotros hacemos a nuestras pacientes de manera anual, incluimos un perfil tiroideo. Ese perfil tiroideo mide los niveles séricos de una hormona que se llama hormona estimulante de la glándula tiroides, que popularmente se le conoce como TSH. Además mide las concentraciones de triiodotironina, o sea, T3, y mide también los niveles de tiroxina, o sea, T4. Y además un índice de tiroxina libre y la T3 libre. Todos estos parámetros que se toman cuando se hace un perfil tiroideo
nos da la pauta para establecer un diagnóstico de buen funcionamiento de la glándula tiroides, disminución del funcionamiento de la glándula tiroides, que nosotros le llamamos hipotiroidismo, o bien a veces el otro extremo, donde la glándula tiroides trabaja de más, y a eso le llamamos hipertiroidismo. En el caso específico del hipotiroidismo, es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es muy importante hacer este chequeo anual y, si hay necesidad, dar la terapia de reemplazo hormonal necesaria para que el organismo funcione de la mejor manera posible. Espero que esta información sea útil y nos vemos en el siguiente segmento. Hasta luego.